para la gente que está en 88.1, los candidatos de Fuerza Entre Ríos, del Partido Justicialista, sentados acá en Malos Perdedores. Candidato a senador, Adán, Beto, Val, y a diputado nacional, en primer término, Guillermo Michel. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, Ezequiel, Florencia, un gusto. Muy bien, Bueno. andando por Buen día Paraná para ayer y hoy, y a la tarde yendo para La Paz. Así que bueno, gracias por permitirnos llegar a la audiencia a través de su programa. Por favor, siempre está lindo, por supuesto, conversar durante las campañas y además si se pueden dar una vueltita por el estudio, mucho mejor todavía. ¿Cómo los trae la campaña? Habían arrancado un poco con actividades ahí por distintos lugares, haciendo un primero poco temprano. el armado, y ahora ya juntos caminando. Un poco temprano, dice Michel, pero bueno, había arrancado antes incluso. Sí. Bueno, es que este proceso de reconstrucción del peronismo que nos planteamos con Beto y con el resto de los intendentes y de los dirigentes del espacio político requería eso, ¿no? Uh-huh. Requería caminar, escuchar, recorrer y hacer, como se dice, una campaña del viejo estilo, de la vieja escuela, de recorrer ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, comuna por comuna, para escuchar a todos los vecinos, ¿no? Y a ver, nosotros sabemos, y somos los primeros que lo reconocemos, de los errores que cometimos hasta el 2023, porque por algo perdimos las elecciones, y la gente cuando vota no se equivoca. Uh-huh. Y si no nos acompañó a nivel nacional y a nivel provincial y en algunas ciudades, fue por los errores cometidos, ¿sí? No fue el caso de Paraná, donde se retuvo la ciudad, en gran parte además por el volumen de la candidatura de Rosario, por la buena gestión que había hecho Beto al frente del municipio. Pero el resto, sobre todo a nivel nacional, lo perdimos yo creo por dos factores: no haber podido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados que perdió el gobierno de Macri, el gobierno nuestro no lo pudo recuperar, y sobre todo por algo que por ahí es un poco abstracto, pero que yo creo que tiene mucha trascendencia, que es: la Argentina es un país presidencialista. Y lo que necesita es una figura presidencial fuerte que ejerza la magistratura y que tome decisiones y se ejecute. Y a nosotros claramente se nos faltó en el último gobierno. Uh-huh. Nos faltó eso. Pero bueno, hecha esa evaluación, ese repaso que claramente lo tenemos nosotros más claro que nadie, yo la verdad cuando hablo con cualquier vecino de cualquier ciudad, pues acá el caso de Paraná, que estuvimos ayer, el miércoles estuve en Gualeguaychú, que salimos a caminar por el barrio Molinari, y vos hablas con los vecinos y les decís: che, en estos 20 meses mejoró la salud, mejoró la educación, mejoraron las oportunidades de trabajo, tu sueldo vale más. Y la verdad que lo que te dicen que no, que está todo peor. Todas las variables del país y de la provincia están peor que hace 20 meses. O sea, este esfuerzo que nos exigieron, que le pidieron a todos los argentinos, los entrerrianos, al final fue un esfuerzo inútil, que no valió para nada, porque estamos peor de como estábamos hace 20 meses. Y no te lo digo ya a nivel de variable macroeconómica, que el riesgo país volvió a hablar de tema económico, volvió a superar a los 1.200 con todo eso. Te lo hablo a nivel el bolsillo de la gente. Los gastos fijos de la familia hacen que sea imposible llegar al final del mes. El día 15 de cada mes ya la gente se quedó sin plata. ¿Por qué? Porque te mantienen la ficción cambiaria, el dólar planchado y la inflación contenida con la paz de los cementerios, pero los gastos fijos te aumenta la nafta 2 veces en el mes, aumentó casi 600% el impuesto a los combustibles, te aumenta la luz, se multiplicó por 6, los alquileres. Están desregulados. Claro, los alquileres. Te pueden aumentar como quieren, cuando quieren. Como quieran. Los gastos de medicina. ¿Ustedes vieron los gastos de medicina cómo han aumentado? Los medicamentos, una locura. Por eso. Entonces, la verdad, y las rutas están peor, no se ha hecho ninguna obra para fomentar la industria entrerriana. A ver, toda la plata que fue destinado a gastos específicos, ¿por qué no terminaron el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner de Yaliqueló a Santa Fe, que permitiría tener a la industria entrerriana con un gas más barato? Te hago un stop en el tema de las rutas, que creo que lo habías marcado, creo que eras vos, Guillermo, hace bastante. Nos siguen cobrando el impuesto a los combustibles líquidos, pero bueno, nada, las rutas las vemos, aparte con
con lo luctuoso de los fallecimientos, tuvimos muchos recientemente, algunos en rutas mismas que están detonadas, entonces te cobran el impuesto, no te mandan la plata y desde luego nos hace. Exacto, a ver, prefiero no entrar en ese tema para decir, che, están haciendo No. política con eso. Lo que te digo es la logística. O sea, con Beto estuvimos en Chajarí, nos decía el de la empacadora de naranja que exportaba, que trata de exportar cuando no le importamos naranja de Egipto, que también tenía ese problema, se reía del video que yo había hecho con Fantino, eso, me dice, che, te vi, la verdad que es verdad. Bueno, ahora ya le sumamos, perdón que me voy de tema, pechugas de pollo de Brasil, ¿no? En la capital nacional, como es Entre Ríos, de la industria avícola, estamos importando 12.700 toneladas de pechuga de pollo de Brasil. Hablé la semana pasada con la gente de productores porcinos, tienen ya no solo la bondiola, que bueno, que es un corte, que por ahí se pide y se consume, sino también pulpa para la industria. Mollejas de Estados Unidos, molleja de oveja de Estados Unidos. Pero bueno, yendo a lo de combustible, olvídate el tema ese, para que no digan, che, hacemos política con eso, el tema logístico. Se te encarece toda la logística. Sí. Y lo que vos decís es, mantiene el superávit de manera ficticia, de manera trucha, a costa de no transferir la plata a las provincias. Es facilísimo tener superávit así, si no pagás lo que corresponde. Entonces, eso es un problema que, de nuevo, con humildad, sabiendo que no somos los dueños de la verdad, sabiendo los errores que hemos cometido, más allá que Beto tiene para mostrar en Paraná la excelente gestión que hizo, no ha mejorado nada. Las cosas están mal y van peor. Bueno, les hago un stop, porque este es diagnóstico y creo que es bastante compartido. Y un poco quizás predice ese diagnóstico la elección, lo comentábamos con Flor, en la provincia de Buenos Aires. Pero en elecciones tenés, bueno, ok, no se acompaña al proyecto libertario, digámosle. Pero el peronismo, en el caso de ustedes, tiene que proponer algo que convenza, que enamore, dirán los más poéticos, pero que convenza, ¿no? Nosotros ya tenemos 30 proyectos en la elaboración. Sabemos que no es que vamos a llegar y lo vamos a aprobar, porque eso implica una gran discusión. Y son proyectos que intentan pararse desde una perspectiva crítica, pero con una propuesta concreta, ¿no? Esos proyectos están orientados no solamente a la activación económica, sino también mirando a la microeconomía, a las pequeñas comunidades, a la persona humana. Por eso algunos están vinculados fundamentalmente a lo que es fomentar el trabajo, la producción y un desarrollo federal, a un conjunto de obras públicas para mejorar la infraestructura de quien invierte y de quien produce y también la calidad de vida de las personas. También otros están vinculados a las nuevas oportunidades, que es regulación de inteligencia artificial, economía del conocimiento, un poco de lo que trabajamos desde el municipio, la generación de energías renovables, cosa que también hicimos acá y que hoy en el Parque Industrial de Paraná continúa esa obra, que es el desarrollo de un campo fotovoltaico, que yo estimo que en 4 meses va a estar concluido, con la generación de 10 megas para mejorar la competitividad de las empresas. Bueno, cada una de esas 5 banderas que integran 30 proyectos intentan llevar ideas propositivas. No nos quedamos de ninguna manera en la crítica o tirando piedras. Obviamente vamos a ir al Congreso a intentar construir soluciones y a levantar la voz de los entrerrianos. No vamos a estar levantando la mano pedido por nadie ni recibiendo órdenes de nadie, como lamentablemente vemos contradicciones en los legisladores hoy que responden al gobierno provincial y a la Libertad Avanza, que van en un lado o en otro sentido, vaya a saber por qué razón, pero nunca mirando a Entre Ríos puntualmente ni a los entrerrianos. Yo les quiero preguntar a los dos. Los dos son contadores, sí, saben mucho de administración, de recursos. Y en este último tiempo hemos asistido a un debate en torno del Estado. Si el Estado tiene que pagarlo todo y tiene que ser como un gran yo siempre recurro a la figura del Leviatán, ¿no? El gran Leviatán que todo lo cubre, o si efectivamente tiene que tal vez convertirse en algo más quirúrgico, ¿no? De ir por acá, hacerlo como más eficiente. Pero en el medio de todo eso estamos asistiendo a que se recorta de cuajo, ¿no? Y un montón de gente en el medio queda como en una suerte, en un limbo. Preguntarles a los dos en torno a este debate, ¿no? Del Estado sí, Estado no. Ayer el presidente tuiteó el partido del Estado. Y el Estado somos todos, digo, ¿no? Entrando como un poco, ¿no? En esa composición del gran concepto del Estado argentino.
preguntarles, bueno, qué ven y también en ese sentido, bueno, qué creen que falló en otro momento para mirar para adelante. Ellos intentan sintetizar bajo eslogan conceptos, Florencia. El Estado tiene que estar en la justa medida. Ustedes fueron testigos cuando nosotros estuvimos en el municipio de la ciudad de Paraná, cómo pudimos lograr eficiencia, equilibrio fiscal, cómo logramos transformar la recolección de residuos que había afectado a 1.400 personas y luego la basura se juntaba con 140 personas. Y no es que echamos las personas, las reconvertimos para brindar otro tipo de tareas, buscamos eficiencia, modelos de gestión eficaces, y bueno, y hoy funciona como una de las mejores empresas privadas de la Argentina y son todos empleados municipales. Tendríamos que sentirnos orgullosos de eso. ¿Qué es lo que significa? Que el Estado puede ser eficiente, puede ser eficaz, pero también tiene que cuidar a las personas. Fíjate que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la obra social de Entre Ríos. Un Estado que por alguna razón dijeron, bueno, lo que está no sirve más nada, la vamos a eliminar. Nosotros no compartíamos eso, sí creemos que podíamos mejorar, se podía mejorar todos los aspectos irritantes hacia la sociedad y sobre todo las metodologías. Hoy vemos que un Estado que se ha retirado de esa postura, encontramos a los abuelos que no pueden comprar los remedios porque no se los reconocen y no le alcanza la plata, tienen que optar el del remedio de la diabetes, de la presión o comer, o si uno tiene que hacerse un estudio, antes era la orden y 2, 3 mil pesos, hoy es la orden y 200, 300 mil pesos. Eso es el Estado que se va retirando y eso no es bueno. No es bueno porque si no tenés que tener plata para todo. Entonces tenés que tener plata para que tus hijos puedan estudiar en una universidad. Tenés que tener plata para la salud porque si no te morís. Tenés que tener plata porque si eventualmente tenés una condición de discapacidad, te tiran. Entonces el Estado tiene que estar en la justa medida, cuidando a las personas, interviniendo en la economía y fomentando las actividades económicas de manera propositiva. Imagínate vos un Estado que no cuida nuestras industrias como está ocurriendo actualmente. El presidente mira mucho al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos protege sus industrias con aranceles, con una política que defiende el trabajo norteamericano. El de acá, y usted recién lo decía, no defiende la industria nacional, con un tipo de cambio anclado ficticiamente, con una apertura irrestricta de las importaciones. Lo del cerdo que decía Ezequiel, se ha aumentado un 700%, pero el cerdo no baja en las góndolas. Ahora los productores se están fundiendo. Lo mismo ocurre con el tema avícola. Entonces, si es un Estado que deja todo flotar, vimos el dólar flotando, ya está flotando la banda superior, ayer vendieron 54 millones desde el Banco Central. O sea, el Estado tiene que estar presente, no puede ser un Estado amorfo, grande, fofo, sin control. No, ninguno de nosotros. Guillermo ha estado al frente de la aduana y ha llevado una gestión brillante, impecable. En el caso mío, en el municipio, los dos podemos mostrar que se puede ser eficiente, que se puede ser eficaz. Entonces, esos eslogan que a veces caen muy bien y que la gente compra, como el tema de la motosierra, porque terminamos votando a alguien que tenía una motosierra y la gente lo votó, pero hoy se da cuenta que la motosierra la tenemos acá. Entonces el ajuste tarde o temprano se termina pagando, sí o sí se termina pagando. Entonces menos Estado, más ajuste es mucho más pobreza, es ir a lo que ocurre en otros lugares del mundo donde la clase media desapareció. Entonces a tu pregunta, el Estado tiene que ser un Estado eficaz, eficiente, que cobre los impuestos de manera apropiada, que no se vaya de mambo. Te doy un ejemplo. Nosotros tenemos una empresa de energía que es Enersa. Sí. Enersa es la empresa que más impuestos a las ganancias pagó de todo Entre Ríos. ¿Sabían ustedes eso? Más de 16.000 millones de pesos de impuestos a las ganancias. Entonces, si tuviéramos un Estado que uno pretende en una empresa que brinde servicios de calidad a un costo razonable, tendría que tener un equilibrio. Nos han recontra cobrado de más la tarifa eléctrica, más allá de las propagandas, que somos la que menos cobra en la región centro. Eso no es verdad, eso es mentira. Entonces, un Estado que deja librado eso, a libre albedrío, tener una empresa que te cobra paga 16.000 millones de pesos de impuestos a la ganancia, que se van de Entre Ríos al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque indudablemente se cobró de más de la tarifa. Porque ¿qué es lo que hace Enersa? Distribuye, compra energía, distribuye energía y tiene el canal de distribución. De distribución. Por eso ganó tanto
imagínate, 60, 70 mil millones de pesos y le pagamos 16 mil millones de pesos de los Entre Ríos al gobierno nacional, en vez de utilizar un Estado presente, eficaz, eficiente, que diga, bueno, vamos al Parque Industrial de Paraná, vamos a desarrollar los puntos necesarios para haber tensión. Estuvimos en el Parque Industrial de Crespo, una empresa que ponía una nueva línea. Le digo, ¿cuándo empieza? Tengo que comprar el transformador que me sale 300 millones de pesos. Y tengo que entregárselo a NERSA y no me lo restituye en energía. Ahora, todas esas inversiones que podría hacer la empresa, hubiera deducido de impuestos a la ganancia y hubiera pagado menos impuestos a la ganancia. ¿Por qué te doy todas estas explicaciones? Porque es a tu pregunta. Un Estado tiene que estar, sí, pero tiene que ser eficaz y eficiente. Claro. Para eso tenés que tener equipo y gente que esté de lunes a viernes, no de martes a jueves, como lamentablemente estamos teniendo en la provincia de Entre Ríos, que se ocupen de esos temas, porque detrás está la gente, el que paga mayor tarifa eléctrica en su casa, el comerciante que tiene que cerrar porque se está fundiendo y el industrial que no puede crecer. Entonces, el Estado es importante, por supuesto, pero tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, cobrar los impuestos mínimos para brindar los servicios e intervenir en la economía y acompañar a quien, al que invierte y al que produce para que siga invirtiendo, siga produciendo y genere puestos de trabajo. Creo que queda un párrafo a Michel de la pregunta de Flor. Eso te pasa, Flor, por hacerles preguntas como contadores, te responden como contadores. No, pero está bueno porque, no, a mí me gusta hacer estas preguntas. Yo soy abogado también, por las dudas también, te contesto, sí, así que sí, como lo abogado. sé. No, está... ¿Sabes por qué lo pregunto? Pero mira, Florencia, Sí. yo te doy este ejemplo sencillo, Sí. que es un gran problema que tiene la Argentina desde el año 2008-2009 que empezó a acumular. El problema del déficit de la balanza energética. Que la gente me dice, che, ¿de qué me habla? Bueno, Argentina venía destinando todos los años 10.000 millones de dólares a importar energía. ¿No? Todos los años, entre 8.000 y 10.000, de acuerdo al valor internacional de combustible, 10.000 millones de dólares que no se podían destinar al crecimiento de la industria a importar energía. ¿Por qué? Porque la economía nuestra venía creciendo y se necesitaba más energía. Hasta el año 2022. En el año, este gobierno puede mostrar una única variable económica genuina, que es el superávit de balanza energética. 5.000 millones de dólares este año, que es por la exportación de gas, pero fundamentalmente de petróleo. ¿Sabés gracias a qué es eso? A una obra pública que hizo el gobierno anterior, que es el gasoducto Néstor Kirchner. O sea, una obra pública del gobierno anterior permite a la Argentina, como política de Estado, tener superávit energético y le permite exportar. ¿No te gusta eso? Los invito a los vecinos a ver el anuncio ayer de Rosario Romero de la finalización de la obra de la circunvalación. ¿Saben con qué fondos se hacen eso? Con fondos de la municipalidad, de todos los paranaenses, que se gestionan de manera eficiente y esos fondos van a permitir terminar esa obra que le va a facilitar la vida a muchos vecinos, no solo de la ciudad, sino de la provincia que vienen a visitar la capital. Que no se arruine la obra porque aparte, como quedó ahí inconclusa, se había empezado a romper. Por eso. Pero son fondos que se hacían con fondos nacionales que se discontinuaron. La verdad, el nivel de cinismo de la dirigencia de La Libertad Avanza de mostrarse ahí es como el meme del hombre araña, ¿viste? Va a ser el lunes cuando contábamos, el martes, ¿no? El martes cuando contábamos ahí un poco el desagregado de la obra, son más o menos 10.000 millones de pesos la cuenta provisoria. Todo plata municipal. Bueno, pero respecto de, nos vamos a detener un segundito, porque creo que no importa, se hace así porque hay que gestionar así, porque es la realidad y bueno, Beto fue intendente, lo sabe, tenés que gobernar con las condiciones reales de existencia. Pero no es racional que el Estado de una ciudad ponga este volumen de dinero, que por otro lado se tiene que discontinuar otra obra, etcétera, siendo que, por supuesto, lo utiliza la gente del parque industrial, el polo económico de Crespo, y debiera hacerse con una inversión a varios años. Pero Ezequiel, La Libertad Avanza, y dentro de La Libertad Avanza está incluido Milei, porque ahora ya quedó claro que Frigerio, porque Frigerio pasó a ser un empleado de Milei en la provincia, que hizo todo esto porque, a ver, no lo digo yo, no es una chicana, lo declaró De Angeli y tenía el miedo de salir tercero en las elecciones. Por eso ya se convirtió en un empleado, le entregó los senadores, la lista de diputados, ya le entregó a los 20 meses de gestión la provincia. Para ellos la obra pública está mal. Y yo te digo, no veamos lo que hace Cuba o Venezuela, andá a ver lo que hace Estados Unidos, que te decía Beto, con la industria, pero también con la obra pública. Preguntá en Estados Unidos cómo se hace la obra pública. Hay mucho financiamiento público. A ver,
la verdad estamos llegando al absurdo, pero además te digo, el nivel de cinismo de mostrarse en esa obra que se hace con fondos municipales es es como insultar la inteligencia de la gente. A ver, la política viene subestimando a la gente hace mucho tiempo, no la viene escuchando y cree que no entiende, y la verdad que la gente entiende todo. Esa obra se hace con fondos de municipio, fondos de los paranaenses, y se termina así porque el gobierno nacional y el gobierno provincial decidieron correrse. No atienden la salud, no atienden la educación, no se ocupan de la energía, no sabemos de qué se ocupan. ¿Qué recogen de la ciudadanía, de los vecinos de la provincia respecto de estos planteos? Digo, pues ahora hay una discusión que también es media rara, como se plantea entre la macro y la micro. Bueno, estamos bien en la macro, yo eso lo dejo en recontra. Eso ya no sé si lo dejémoslo dicen. en algodones. Está bien, pero es lo que plantean, digamos. Cuando presentábamos hace un ratito hablábamos de la variable del dólar, el riesgo país, de la reserva, inflación mayorista, los datos de hoy nomás. Ok, pero suponiendo eso, toda esa discusión por las condiciones más micro, digamos, de vida. Bueno, la pregunta es, ¿qué te dice la ciudadanía? ¿Qué les dicen los vecinos? Porque ahí todavía me parece, no sé si machea todo esto que estamos conversando acá, lo que ustedes están planteando, con la percepción de la mayoría de la ciudadanía, que en definitiva, que es el modo que tenemos de resolver las cosas, se termina... Con el voto. Hice la seña del voto y va a ser el tilde. Pero es con el tilde. Ahora es un tilde. Sí. Ahora claro. es un tilde. Mirá, después de esto te podrá decir él lo que va recogiendo cuando estamos juntos. Yo a la gente cuando la escuchás hablar te dice, che, tengo miedo, lo principal, tengo miedo de perder el trabajo. Ajá. Tengo miedo de perder el trabajo. El que tiene trabajo te dice, no me alcanza la plata. Después que no puede pagar la factura de la luz. La factura de la luz se ha vuelto impagable. Después te plantea un tema vinculado a la salud y a la educación, no se le da respuesta a nadie. Y un tema que estamos notando mucho, que el otro día cuando salimos de Argentinos Juniors del club lo vimos, es el tema del narcotráfico en los barrios. El tema del narcotráfico en los barrios es un tema que a mí me llamó la atención a nivel de las madres, sobre todo cuando te dicen, che, estamos viendo problemas con esto, hay chicos que para buscar una salida laboral, a conseguir un atajo, son de alguna forma influidos por esta problemática. Eso es un tema complejo. Te sumo, y en pueblos chicos. Sí, acá en Paraná lo que se están dando, por ahí no sale mucho en los medios, muchas balaceras. Yo como todavía me queda algún contacto, diríamos, me entero de muchas cosas. Estuve casi 10 años frente al Ministerio de Gobierno, y lo que se detecta mucho en esas balaceras que se juntan entre 50 a 55 vainas de 9 milímetros. Y en una oportunidad yo pregunto, hay que estar mucho tiempo, diríamos, tirando tantos tiros. Me dicen, no, son ametralladoras. Son ametralladoras. Y la característica que tiene es que las vainas son de última generación. ¿Qué significa última generación? Habitualmente la persona que delinquía tenía balas de hace muchos años, balas viejas. Claro. Hoy las balas son nuevas, de última generación, lo que implica que tienen acceso a un mercado negro grave, diríamos, y fuerte, o tienen fábricas o traen de afuera, pero hay mucha munición de última generación y armas, diríamos, de última generación, lo que es complicado y es complejo y se ve en las balaceras, y eso ocurre 2 o 3 veces por semana en Paraná. No sale por los medios, uno no sabe por qué, pero ocurre. Eso es algo que también tenemos que trabajar en conjunto. Eso no es señalar a nadie en particular, hay que trabajar los gobiernos locales, el gobierno provincial, acompañar también desde el gobierno nacional, porque tenemos una ministra que habla mucho de seguridad y que da muchas cátedras. Bueno, sobre eso hay que seguir invirtiendo. También nos preocupa mucho la salud de los policías. A veces nos preguntamos quiénes cuidan a quienes nos cuidan. Es muy sacrificado, muchas horas fuera de su hogar, con sueldos muy bajos, tienen que hacer adicionales. Un presente problemático también. Un presente complicado, a veces uno va tantas horas fuera de su casa, tantos días, eso genera tensiones, temas de salud mental. Hemos visto autodeterminación en un número que llega casi a 10 en este año solamente en la provincia de Entre Ríos.
Aquí sí que eso es un gran llamado de atención que el gobierno tiene que ocuparse, insisto, con los mecanismos y nosotros desde el Congreso vamos a estar acompañando todo lo que podamos desde el lugar que nos toca. Hoy nos toca hacer oposición, pero es una problemática que hay que tomar y es uno de los temas que encontramos. Y otro de los temas y palabras que sentimos mucho es sobre todo el sector gastronómico, hotelero, turístico, comercial, cuando le preguntamos cómo andan, y estamos resistiendo. ¿Qué resistir? Y ajustando, bajando precios, tratando de no despedir más personas, porque es familia, la conocemos hace 20, 30 años. El tema es que si esta macro continúa así, y el presidente, y el gobernador, y el equipo, no interpretan que tienen que virar y dejarse solo de pensar de ajuste y de endeudamiento y empezar a pensar de trabajo y crecimiento, la perspectiva dentro de los 6 meses, dentro de un año, de resistir esperando lo que viene, es complicado porque la luz al final del camino, si el gobierno no toma nota de las elecciones y empieza, insisto, a virar el barco y a pensar en producir, empezar a cuidar al trabajo y a las personas, ese resistir, diríamos, va a ser un resistir de largo aliento. Lo que nos preocupa, porque si no hay actividad económica y no hay actividad comercial y no hay cuidado de las personas, esto no va a salir adelante. Y ningún país del mundo salió adelante solamente con ajuste. Y eso no quiere decir que nosotros no estemos de acuerdo con el orden, con un Estado eficiente. Pero hay que mirar al que trabaja, al que produce y al que invierte y acompañarlo, empujarlo. Bueno, lo que hacen todos los países que quieren salir adelante. ¿Y cómo? Con políticas económicas activas. Antes que vaya Flor con una pregunta, estaba tentado en decir algo desde hace rato. Me dio el pie de Ahí vuelta. te viene en dija. Sí. Ni Mitchell ni Val son populistas, digamos, no los podemos ubicar en el espectro, ¿no? Que lo digo en el sentido, viste, que ahora se debate, no, porque todo comunista, todo populista. Pero Ezequiel, mira, mira, yo te lo voy a decir en estos términos. Esa simplificación que hacen los funcionarios de segunda línea de Frigerio que salen a declarar eso, cuando vos hablás, vos sos cuca, vos sos peronista, yo lo digo mirando la cara, sí, la verdad yo soy peronista, no me enorgullece decirlo, con mis errores, mis aciertos, soy peronista. Ahora, si ese va a ser el nivel de debate, que yo no voy a poder discutir porque soy peronista, cuca, mirá, yo te digo algo más fácil. Vos sos una persona que sigue el presupuesto. Sí. ¿Vos viste cuánto está previsto en la cotización del dólar en el presupuesto que presentó Milei, que avala Frigerio? Claro, menos que hoy. ¿A cuánto está el dólar para el diciembre del 2027 en el presupuesto? 1.470. Yo lo miro a algún entrerriano que me diga si dentro de 2 años el dólar va a estar más barato que hoy. Es faltarle el respeto a la gente. 1.485 cerró ayer en la Nación. En el presupuesto, si vos mirás la tabla, está en 1.470. O sea, populismo es eso. Hacen populismo con los dólares del préstamo del Fondo Monetario, que lo que están haciendo es hipotecando el futuro de los argentinos y de los entrerrianos. Eso es populismo. Porque eso alguien lo va a tener que pagar. No, aparte es incongruente, si nos metemos en el presupuesto, es incongruente hasta con el mismo... Pero Ezequiel, ¿sabes por qué? Porque no quieren presupuesto. Exacto. Lo que el gobierno quiere es no tener presupuesto para seguir manejándose de manera discrecional y arbitraria como lo viene haciendo hasta ahora y prorrogar. El lunes, el martes a la mañana, después de la cadena, cuando lo presentamos, decían, ¿qué hacemos? Esta vez repasamos, son en total con planilla y todo, son como 5.000 páginas. No, pero mirá el mensaje. ¿Hace falta o no? Decíamos, porque si total hace 2 años no tenemos presupuesto. No, pero mirá, Mitchell y Val. Pero Ezequiel, nosotros nos pusimos a trabajar a nivel técnico con el presupuesto, ahora te vamos a pasar un resumen de 18 páginas del presupuesto. Ahí están las variables principales. Yo, de nuevo, los miro a los entrerrianos a la cara y le digo, alguien que me justifique cómo en diciembre del 2027 el dólar va a estar 1.470. Una persona que me lo explique. Una. No, lo decía a modo, no de chanza, pero sí sintético y consignista, ¿verdad? La época de las consignas fáciles, por eso decía ni Val ni Mitchell son populistas en los términos que se presenta la cosa. Perdón, Flor. No, está bien, es interesante también dar ese debate, porque también la banalización de las palabras a las que estamos asistiendo es tremendo. Parece que voy a hacer preguntas con conceptos, pero en verdad me interesa y me importa, porque recién en esta última semana tenemos ministro de Interior, ¿no? ¿Qué pasó en 2 años que no había nadie conectando a las provincias con el Ejecutivo Nacional? Que a mí me reviste en verdad una gran preocupación. Tenemos ministros que no van a las provincias. Todas las reuniones son en Casa Rosada.
Acá esta semana trajimos el audio del gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, que lo decía, lo digo tal cual lo dijo él, que levanten el culo y vengan a Corrientes. El culito. El culito. No quiero tampoco entrar tal vez en la cuestión más conceptual, pero preguntar por el federalismo, preguntar por la situación de las provincias, porque da la sensación. Yo también escuchaba, por ejemplo, el anuncio de ayer de Patricia Bullrich, de todo este arsenal antidisturbios. Todo es Buenos Aires. Todo es Buenos Aires. ¿Para qué necesitas material antidisturbio en Entre Ríos? ¿No? Mira, yo te voy a dar un marco general, una opinión de eso, porque es política, me interesa, y después le cedo la palabra a Beto. Yo creo que todo esto lo que muestra es la falta de dispositivo político de toma de decisiones del gobierno. Muestra la precariedad de las personas que pusieron al frente de administrar lo público. El que es actualmente ministro de Interior fue un funcionario catalán del peronismo de quinto, sexto orden. Era del RENAPER, era empleado. O sea, es impensado que alguien así llegue al Ministerio del Interior. Sin volumen político, sin haber gestionado nunca ningún cargo de relevancia, todo. Yo creo que lo que muestra es el desprecio, entre comillas lo digo, por lo público, la importancia que hay que darle al Estado, como te decía Beto, y la precariedad del dispositivo político a la hora de la toma de decisiones, que se está viendo en estos resultados a nivel político. Yo creo que tiene que ver un poco con subestimar a la gente. Todo tiene que ver con subestimar a la gente. Vos, para ser funcionario público hoy en la Argentina, con los problemas que tiene la Argentina, necesitas trabajar 7x7, 24x24. Pero aparte es un país muy extenso. ¿Cómo haces? Pero pregunta, Beto era intendente de Paraná. Yo lo llamaba para ir un domingo a las 6 de la tarde, estaba laburando. Que me tocaba hablar, o él me llamaba. A ver, vos cuando sos funcionario público, te tenés que olvidar lamentablemente lo digo, ¿no? Porque me pasó te olvidás casi hasta de tu familia, que la podés ver los domingos o algún día al mediodía. Te olvidás de los amigos, te olvidás de tu carrera profesional, te olvidás de las horas de esparcimiento. Te toca trabajar 7x7 las 24 horas del día. Y así lo trataba de hacer él, yo. Todos los días nos iban a ver gestionando en la calle o informando. Yo creo que tiene que ver con la subestimación de la gente y por el desprecio del Estado y por no querer. A ver, es muy difícil gestionar si vos no conocés lo que querés, que es lo mismo que pasa en la provincia. El mayor problema que tiene Frigerio no es la falta de equipo, no es que le pisó el electorado a Milei. El principal problema de Frigerio es esto: no siente la provincia. El corazón, no tiene corazón en la provincia. Ese es el principal problema de Frigerio. Y eso se nota, la gente lo nota. ¿Te queda un apunte, Beto? No, digamos, comparto lo que dice Guillermo. Claramente han puesto una persona como para dar una señal, intentando justificar una reacción frente a lo que ocurrió el domingo de las elecciones. Pero claro, estamos viendo que si vos das a una persona que no tiene el carreteo para hablar con los gobernadores y el poder para resolver algún tema, Florencia, porque vos podés hablar muy lindo, todo lo demás, pero cuando dices, bueno, ¿y este problema? No, déjame que le tengo que preguntar, entonces no te sirve mucho. Me quedaba un poco con lo que decía Ezequiel cuando hablan de populismo. Nosotros somos un partido que tiene su origen popular, claro, digamos, como el radicalismo. Y la verdad que el radicalismo y el peronismo, cuando uno va al pensamiento originario, defiende la salud pública, defiende la universidad pública, defiende a los trabajadores, que la gente quiere avanzar, quiere salir adelante. Y hoy también es un mensaje, ¿no?, para esos radicales que no se ven de ninguna manera representados en la Libertad Avanza, porque la Libertad Avanza piensa exactamente lo contrario. Y creo que también es un espacio político que hoy está en discusión y uno no pretende que se transformen en peronistas, ¿no? Pero creo que tienen que ser más radicales que nunca hoy y ver la alternativa en Fuerza de Entre Ríos, que es la única que está defendiendo los ideales de Alem, de Irigoyen, los sueños de Alfonsín, tan vapuleado por la Libertad Avanza. Y también creo que es una reflexión, ¿no?, de que tenemos que trabajar juntos, pensar hacia adelante juntos, porque en la génesis tienen muchísimas cosas que ver y también en la actualidad no tienen nada que ver con esta alianza que, bueno, lamentablemente arrastra al gobernador por todo lo que decía Guillermo, cosa que no se puede entender, pero que nada le va a hacer bien a la provincia de Entre Ríos.
estamos hace 40 minutos conversando, creo que los tenemos que... Ahora tienen La Paz, ¿no? ¿Siguen a Nos La Paz? vamos a La Paz, mañana estaremos... Primero vamos a una reunión con comerciantes, ¿no? ahora vamos acá a la reunión con comerciantes porque nos interesa hablar, siempre cuando vamos a una localidad, tratamos de ir a un sector productivo, comercial, industrial, por supuesto contacto con los compañeros, con las compañeras, con los medios de prensa. Así que ahora nos vamos a ir a reunirnos con la comisión que administra el microcentro de la ciudad de Paraná. Complicado. Porque 46 locales cerrados. 46 locales Sí, cerrados. hablamos con el... Del gobierno provincial no Ruggeri. tiene ningún llamado de teléfono, han tenido que cerrar porque la boleta de luz le ha aumentado. Mirá, sé que el martes estuve en lo que es las termas de María Grande. El administrador me decía que hace 2 años lo que pagaba de luz era igual a un 10% de la masa salarial. Hoy lo que paga de luz es el equivalente al 50% de la masa salarial. Es decir, no sabemos cómo hacer para poder subsistir. Eso impacta también en el comercio en la ciudad de Paraná. Bueno, totalmente. Hasta hace un par de meses nos decían, cuando había algún planteo respecto de las ventas del microcentro, no, hay un cambio en el movimiento, muchos negocios empiezan a mudar, hay mucha rotación. Bueno, no hay rotación pues está vacío, digamos. Pero los locales quedan vacíos. Es la caída del consumo, porque la gente no tiene recursos, no tiene dinero, y el costo del alquiler, el costo, obviamente, que tienen los servicios, básicamente liderado por el incremento de la energía eléctrica brutal aquí en la provincia de Entre Ríos, cosa que me encantaría que podamos dar la discusión, porque el gobierno con eslogan y con publicidad intenta tapar el tarifazo que Entre Ríos tuvo que afrontar en el 2024 y por eso pudieron pagar lo que yo te decía, casi 17.000 millones de pesos de impuestos a las ganancias, cosa totalmente irrisoria. Entonces queremos ir a reunirnos con los comerciantes, escucharlo, porque si bien hoy no tenemos responsabilidad de gestión, sí desde el Congreso de la Nación podemos trabajar en lo que esté en nuestro alcance. Y si nosotros no estamos mano a mano, nos escuchamos y también asumimos el compromiso cierto de poder trabajar en ese sentido, sería una campaña solamente de marketing y nosotros vamos lugar por lugar, pequeñas comunas, pequeñas localidades y sobre todo hablar con los sectores que tienen impacto en este desbarajuste que es la economía argentina. Adán Val, Guillermo Michel, candidatos a senador y a diputado respectivamente de Fuerza Entre Ríos. Gracias por haber visitado Radio Costa Paraná. Gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Florencia. Gracias, Florencia. Esperemos que le cambie la cara a la hincha de Ríos. ¿Qué va a ser? Una piedrita. Una piedrita llamada Palmeiras. ¿Qué va a ser? Son mayoría en este estudio. Ya vendrán tiempos mejores. Claro, acá tenemos que excluir. ¿Ah, sí? La Boca, de este lado. Sí. ¿En Sájarov no tenés equipo de fútbol? ¿No sos hincha de ningún equipo? Teníamos un equipo Atalaya, pero se discontinuó. Así que podemos refundarlo porque ahí está Jaime Vélez. Hizo el otro día que visitamos Sájarov, los felicito por la obra de la pileta que están haciendo municipal para que usen todos los chicos. Sí, la va a inaugurar para este verano. Muy importante. Tremenda pileta. Exactamente. Bueno, eso que se dice 1 hora más en el club es 1 hora menos en la calle, es así. Sí. Para eso ese es el fin fundamental de los clubes de fútbol. Sacar los chicos de la calle y que estén haciendo deporte y con los amigos, jugando y no perder tiempo en la calle, ¿no? Mirá si andamos, que ya fuimos 2 veces a Sájarov. Bueno, que es para la gente de Paraná, lo que escuchan más los perdedores lo saben, porque lo nombro casi todos los días. es un pueblo, una pequeña localidad de un poquito más de 500 habitantes. Exactamente. Gracias por haber venido de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la pausa y seguimos con Malos Perdedores hasta las 13.